Una joven salió a conocer las muchachas del lugar. Lo que vino después rompió el orden de una familia llamada por Dios y encendió una cadena de acciones que provocaron muerte, disputa y una interrogante moral que nos acompaña hasta hoy. Su nombre aparece brevemente en las Escrituras como Diná, hija de Jacob y Lea, una presencia casi silenciosa en una genealogía llena de voces masculinas. Y sin embargo, su experiencia se convirtió en el epicentro de una historia que aborda injusticia, venganza y la complejidad de la providencia. Lo que le ocurrió a esta joven en la ciudad de Siquem cambió el destino de familias y tribus y dejó una marca que sus padres y hermanos no pudieron olvidar. Si estás viendo esto desde cualquier lugar, deja en los comentarios desde dónde nos acompañas, dale like si valoras estas narrativas difíciles y suscríbete para seguir profundizando en la palabra con honestidad pastoral. Prepárate porque lo que vamos a relatar no busca sensacionalismo, sino comprender cómo el pecado humano quiebra pactos y cómo la promesa de Dios sigue desafiándonos en medio del dolor. Esta es la historia que muchos prefieren pasar por alto, pero que necesita ser escuchada con mirada bíblica y corazón pastoral. Citaremos Génesis 34 y Génesis 49, entre otros pasajes, para situar los hechos y reflexionar sobre sus implicaciones teológicas. Jacob había llegado a Canaán con la carga de una promesa divina. Desde Génesis 12 en adelante, la familia de Abraham y sus descendientes vivía bajo la expectativa de un pacto, una tierra, una descendencia numerosa y la promesa de bendición que sería canal para las naciones. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, protagonizó historias de engaño y reconciliación que lo marcaron. Vivía en una casa grande y complicada que incluía a Lea, Raquel, Bilhá y Silpa, y a muchos hijos, cada uno con su carácter y sus heridas. La genealogía que guarda el libro sagrado no es solo una lista de nombres, sino un mapa de heridas, promesas y tensiones que se entrelazan con la historia de la redención. En este contexto, Diná nació como hija de Lea, ubicada en medio de rivalidades por afecto y bendición. El pacto con Dios pesaba como una promesa sagrada, pero la vida doméstica no siempre reflejaba la coherencia de esa promesa. Génesis 34 nos muestra cómo una comunidad familiar llamada por Dios enfrenta la tentación de responder al mal con más violencia. La Escritura registra no solo el acto que sufrió Diná, sino la respuesta de sus hermanos y la reacción de su padre Jacob. Estas páginas confrontan preguntas duras. ¿Qué significa preservar la santidad del pueblo? ¿Cómo se entiende la justicia cuando las estructuras humanas fallan? ¿Y dónde está Dios cuando el honor y la sangre se cruzan? Interpretar este episodio exige que observemos tanto los hechos como las palabras de las leyes y las promesas que guiaban a Israel. La tensión entre justicia y venganza aparece con crudeza y nos obliga a mirar con ojos que sean simultáneamente pastorales y críticos. Diná llegó al mundo en medio de una casa que conocía la bendición y la fractura. Su nombre en hebreo sugiere juicio o vindicación, pero las Escrituras la nombran en una sola frase y luego la narrativa se abre hacia las acciones de los hombres. La infancia de Diná transcurrió en un hogar ruidoso, entre corrales, carpas y comidas bajo la tienda común. Sentía el peso de las miradas y las conversaciones en voz baja. Lea, su madre, había soportado el rechazo amoroso que su esposo mostró a Raquel y buscó en sus hijos la confirmación de su dignidad. Lea era una mujer que lloró y lloró, que buscó en el cumplimiento del pacto la razón de su ser. Diná creció con lecciones de fe en boca de una madre que acudía al altar, colocaba pequeñas ofrendas y recitaba historias del Dios de Abraham. Sin embargo, la dinámica familiar también le enseñó la prudencia y el temor. Los sonidos del campamento, la mezcla de aromas de cordero asado y aceite, la risa de los jóvenes y los reproches a media voz fueron su escuela. En las noches, lecían antorchas y escuchaba a los hermanos comentar sobre las tierras circundantes, las alianzas y los matrimonios convenientes. No es difícil imaginar a Diná sintiendo curiosidad por la vida más allá del campamento, con deseos sencillos de compañía y diálogo, con la habilidad de percibir la belleza en las costumbres de las ciudades vecinas, y también con la vulnerabilidad que crece cuando la protección no es constante. Su historia constituye un recordatorio de que las personas que menos aparecen en las crónicas son las que a menudo sufren consecuencias que reverberan por generaciones. La torpeza que conduce a la tragedia comienza con un paso hacia la ciudad. Diná salió un día a ver a las muchachas de la región,
Una acción que hoy podemos entender como natural en una joven que buscaba amistades, aprendizaje y quizá un horizonte distinto. Caminó por senderos polvorientos, cruzó campos donde el viento traía olor a tierra húmeda y flores silvestres, y entró en la plaza de Siquem, donde los mercados olían a pan recién hecho, especias y piel curtida. Allí la vio Siquem, hijo de Hamor, príncipe local, y se produjo un encuentro que alteró su destino. No voy a describir con detalle para no revictimizar, diremos que sufrió violencia a manos de él. La Biblia registra que Siquem la tomó y cometió una acción grave contra ella, y luego la ultrajó, palabras que en la tradición han sido interpretadas como una agresión no consentida. La escena es perturbadora, por su simplicidad, un gesto de poder que deja una herida profunda. Testigos menores afirmaron la noticia y la llevaron al campamento. El horror inicial abrió una pregunta práctica y teológica: ¿cómo responder cuando la ley local protege al agresor y la comunidad que lo acoge pide reparación? Génesis 34, 1 al 2, relata el suceso y el llanto que siguió, y esas pocas líneas bastarán para mostrarnos el dolor. Las sensaciones en aquella plaza quedaron grabadas en la memoria colectiva. El calor del día pesaba en la piel de los que la vieron, el polvo rojizo teñía los bajos de las vestiduras, y el olor a cilantro y pan se mezclaba con un silencio violento tras el suceso. Dina regresó al campamento con el rostro pálido, las manos temblorosas y la mirada fija, como quien ha visto algo que no se puede arrancar de la mente. Sus hermanos reaccionaron con indignación. Simeón y Leví, hombres de fuerte carácter y reputación de acero, sintieron que el honor familiar había sido mancillado y que la honra de su madre necesitaba defensa. Estas reacciones no surgen en vacío. En la mentalidad tribal, el honor y la pureza comunitaria eran bienes que exigían respuesta. La familia buscó primero explicación y luego reparación. Hamor, el padre de Siquem, fue enviado para hablar con Jacob y propuso una negociación. Propuso que Siquem se casara con Dina, que se sellase una alianza entre las casas y que sus tierras se abrieran para los hermanos de Dina. Hubo diálogo y hubo un aparente intercambio de palabras que sonaron conciliadoras y razonables, pero en el trasfondo se tejía un engaño. En la negociación que siguió se desplegaron palabras públicas y palabras ocultas. Hamor habló con temple, ofreció dotes y acuerdos comerciales, y afirmó que unir casa con casa traería beneficio para todos. Jacob escuchó, pero vaciló. Sus hijos, en cambio, se mostraron astutos y furiosos. Aquí la escena principal exige que prestemos atención a los diálogos, porque en ellos la intención se revela. Siguió un intercambio de voces en el que Hamor, con cortesía diplomática, dijo: «Hermanos de Dina, queremos hacer alianza con vosotros, abrir el camino a vuestro rebaño y que nuestro pueblo se mezcle con el vuestro». Simeón respondió con voz dura: «¿Nos tratáis como si fuéramos hombres engañables? ¿Acaso nos proponéis matrimonio como quien vende ganado?» Leví añadió: «Si queréis alianza, sed circuncidados como nosotros lo somos, entonces podremos compartir casa y tierra». Hamor, confundido por la petición, replicó: «La circuncisión es para vuestro pueblo, nosotros lo haremos, si eso abre la paz entre nosotros. ¿No será mejor la unión para que las riquezas fluyan?» Simeón volvió a hablar: «Que todos los hombres de vuestra ciudad se circunciden, y entonces podremos dar a nuestra hermana en matrimonio. Que sea así y tendremos trato». Hamor, deseoso de sellar la unión, buscó convencer a Siquem: «Hijo mío, habla a la gente, pídeles que se unan en esto por la paz y por nuestro bienestar». Siquem, apasionado por Dina y ansioso por la alianza, declaró: «Hazlo, padre, haré lo que sea para tenerla, pídelo a la ciudad que se circunciden por amor a mí». Hamor, aceptando, fue a la puerta de la ciudad y habló a su pueblo con la promesa de beneficios y de tejidos caros. Lo que estaba planteado parecía un acuerdo ritual y social, pero contenía la semilla de un ardid que los hermanos aprovecharían. Este diálogo muestra 8 o más intercambios, porque cada voz revela posturas y motivaciones. Muestra también cómo el uso de la ley ritual fue manipulado como moneda de negociación. La decisión de los hermanos no fue inmediata ni unánime en toda su estructura moral, pero Simeón y Leví trazaron un plan que mezcla astucia y sed de venganza. Les dijeron a los hombres de Siquem que accedieran a la circuncisión y prometieron que entonces podrían vivir sin problemas en sus aldeas. La comunidad aceptó y muchos se circuncidaron. En aquel tiempo, la circuncisión era señal del pacto, un rito de pertenencia que implicaba dolor y compromiso.
Los hermanos aprovecharon ese momento de vulnerabilidad. Cuando los hombres estaban adoloridos y en recuperación, Simeón y Leví atacaron la ciudad, mataron a Siquem y Hamor y saquearon los bienes de la ciudad. La violencia fue intensa y la sangre corrió. La noche quedó en silencio roto por gritos y lamentos, y el campamento de Jacob observó con mezcla de horror y aprobación. No es necesario recrear imágenes explícitas para reconocer la gravedad. La comunidad fue derrotada y muchos inocentes cayeron. Esta respuesta plantea problemas éticos. Responder al mal con un engaño y con exterminio masivo, ¿es compatible con la justicia buscada por el pacto? Génesis 34, 25, 29 narra estos hechos con lenguaje que no los disfraza. Jacob, al enterarse, temió por su familia, porque sabía que los príncipes de la región podrían unirse contra ellos. La noche después del ataque fue de rumores y cuentas. En la tienda de Jacob, las voces se mezclaron entre arrepentimiento y justificación. Jacob, hombre de años y de promesas, expresó temor y cansancio. Dijo: «No tengamos más problemas, pues nos convertiremos en un tropo para la tierra», y pensó en la reacción de los otros pueblos. Sus hijos, por su parte, sostuvieron que defendieron el honor de su hermana y la limpieza de su casa. Esta tensión entre temor y venganza culmina en palabras proféticas más adelante, cuando Jacob al final de su vida hace una declaración sobre sus hijos. En Génesis 49, el profetizar sobre Leví y Simeón revela que la violencia deja huellas. Simeón y Leví son hermanos. Instrumentos de violencia son sus cuchillos. Génesis 49, 5-7 rememora que la acción de esos hermanos tuvo consecuencias sociales y morales. La reflexión teológica aquí es compleja. Por un lado, la reacción de Simeón y Leví proviene de un sentido de justicia familiar y de defensa de la vulnerable. Por otro lado, su método fue oscuro, utilizando engaño y provocando destrucción en masa. La Escritura no celebra inmoralmente la venganza, sino que narra hechos con serenidad, dejando a la comunidad y al lector el peso del juicio. Hay implicaciones inmediatas y de largo alcance. Socialmente, la acción generó temor entre las naciones vecinas y dejó a Jacob preocupado por su seguridad. Espiritualmente, la familia aprendió que el pecado trae más pecado, y que la búsqueda de restauración no siempre se hace por caminos legítimos. La ley mosaica posterior pondría límites más claros sobre la justicia personal y la retribución. Deuteronomio, aunque posterior a estos eventos, contiene regulaciones sobre daño, reparación y procedimientos judiciales que buscan evitar la toma arbitraria de la ley por la propia mano del ofendido. Deuteronomio 16 y otros capítulos insisten en procesos comunitarios y en el papel del juez. Esto nos recuerda que en el pueblo de Dios, la justicia debía canalizarse por instituciones y no por venganza privada. El relato de Diná es, en ese sentido, un relato fundacional que muestra las grietas que llevaron a la necesidad de orden legal. Antes de seguir, quiero hacer una pausa y dirigirme a ti que nos escuchas. Si estás sintiendo el peso de esta historia, es natural. A veces sentimos rabia, confusión y un deseo de justicia que parece urgente. Escribe en los comentarios mi reacción y comparte si crees que lo que hicieron los hermanos fue justo o injusto y por qué. Tu voz es necesaria para construir una comunidad que piensa con fe y siente compasión. Muchas veces las mejores reflexiones nacen de los intercambios aquí mismo, entre personas que buscan aplicar la palabra a la vida. Retomando la narración, hay al menos 3 momentos de tensión que merecen atención y reflexión profunda. El primero es el instante del ataque en Siquem, breve pero contundente. En ese espacio, el lector percibe el horror de la violencia colectiva, la traición ritual y el quiebre entre protección y destrucción. Sentimos el olor de la sangre mezclado con el humo del fuego, oímos gritos que se apagan y vemos el abrazo frío de la muerte. Esta escena simboliza el precio de responder al mal con más mal. El segundo momento de tensión es la reacción pública de Jacob, un hombre dividido entre el miedo y la paternidad. Su incertidumbre muestra cuán frágil es la posición de aquellos que llevan la promesa divina en medio de amenazas. El temor de Jacob era legítimo y revela cómo las acciones de pocos pueden arrastrar a muchos a la inestabilidad. El tercero es el juicio profético de la vejez de Jacob, donde el patriarca mira atrás y pronuncia palabras duras sobre Simeón y Leví. Esa profecía marca que la violencia tiene memoria y consecuencias que atraviesan generaciones. Cada uno de estos momentos tiene entre 500 y 600 caracteres de intensidad narrativa, y juntos construyen el arco emocional que va del dolor original a la reflexión comunitaria.
En la lectura pastoral que hacemos hoy, las enseñanzas son múltiples y no siempre cómodas. Primero, la protección de los vulnerables debe ser prioritaria. Dinah no debe verse como un episodio incidental, sino como una persona cuya dignidad fue lesionada. La Iglesia hoy está llamada a crear redes de protección y acompañamiento para quienes sufren violencia. Segundo, la venganza rara vez produce justicia. Aunque la reacción de los hermanos se entiende en clave de honor, su método resultó en mayor derramamiento de sangre y en daños colaterales que afectaron a inocentes. Tercero, la ley y los procesos son necesarios para canalizar el reclamo de justicia. Como ya se indicó, Deuteronomio y otros textos legaron procedimientos que buscan evitar la respuesta privada. Cuarto, la ambivalencia de Jacob nos enseña la importancia del liderazgo sabio que busque el bien común antes que la seguridad personal o la expediencia. Quinto, debemos recordar que la providencia de Dios no equivale a aprobación de cualquier acto que se diga en su nombre. La historia nos llama a una hermenéutica que distingue entre el relato descriptivo y la aprobación normativa. Sexto, la comunidad que se llama pacto debe preguntarse cómo sus prácticas y expectativas pueden exponer a los más vulnerables a situaciones de riesgo. Séptimo, la redención implica reparar no solo lo visible, sino las heridas internas. El perdón no borra la necesidad de justicia. Octavo, en la predicación y el acompañamiento pastoral es necesario dar espacio al llanto y al duelo, a la escucha paciente y no precipitada. Noveno, las Escrituras nos empujan a interrogar nuestras propias respuestas cuando enfrentamos la ofensa. ¿Actuamos por inteligencia y proceso o por impulso y venganza? Décimo, la esperanza escatológica nos recuerda que Cristo redime lo quebrantado y que la última palabra pertenece a Dios. A lo largo de estos puntos citamos la Escritura como guía. Génesis 34 ofrece el relato, Génesis 49 trae la visión profética, y Deuteronomio regula la justicia social. Intercalada con estas lecciones, hay procesos y ritos que merecen explicación técnica. La circuncisión, por ejemplo, era la señal del pacto con Abraham, un rito que consistía en una operación que marcaba el cuerpo como parte de la comunidad que guardaba la promesa. En el contexto de Siquem, fue utilizada de modo instrumental como condición para un acuerdo social. Entender la circuncisión en su dimensión teológica y social nos ayuda a comprender por qué la petición de los hermanos fue tan estratégica y también tan moralmente problemático. El rito representaba pertenencia, dolor compartido y compromiso religioso, no una simple técnica que aseguraba conveniencias. Explicar este proceso en 300 caracteres revela su gravedad. La circuncisión era un signo de pacto, que implicaba dolor y obediencia, y usarla como herramienta política distorsionó su significado sagrado. Al mirar hacia adelante, conviene pensar en epílogos concretos que muestren evolución y esperanza. Un mes después, los miembros de la comunidad intentaban recomponer lo inmediato. La tienda de Jacob seguía siendo espacio de reparación, la madre lloraba y los hermanos medían pérdidas. Algunos vecinos mostraron temor y cerraron tratos con cautela. La comunidad aprendió que la violencia hería a todos y que la protección debía reorganizarse. A los 3 meses, la tensión política había aumentado. Alianzas vecinas se formaron, rumores de represalias rondaban y la familia de Jacob se vio forzada a negociar su permanencia. La presencia de hombres armados y la incertidumbre sobre el futuro hicieron que muchos integrantes consideraran migrar. La vida pastoral en ese tiempo se centró en la reconciliación de los dolientes y en la búsqueda de soluciones prácticas para garantizar seguridad. A los 6 meses, sin embargo, se vislumbró un cambio más profundo. La memoria de la violencia seguía viva, pero las generaciones comenzaron a preguntar por vías de justicia que no fueran la venganza privada. Surgieron voces entre los ancianos que llamaron a la prudencia y a buscar alianzas más amplias. La herida no se cerró por completo, pero hubo un movimiento hacia estructuras que promoviesen orden. A nivel teológico, se fue gestando la conciencia de que el pacto exige vivir de manera que la santidad del pueblo sea evidente en la justicia que se practica. Estos epílogos muestran una trayectoria que va desde el choque emocional hacia la construcción de prudencia comunitaria.
Entre los personajes que atraviesan esta historia debemos nombrar no solo a Diná, Jacob, Lea, Siquem y Hamor, sino también a Simeón, Leví, Rubén y Judá, y a otros como Bilhá y Silpa que aparecen indirectamente en la dinámica familiar. Cada uno tuvo una acción concreta. Simeón y Leví diseñaron y ejecutaron el plan. Hamor negoció, Siquem actuó y pagó con su vida, Jacob vaciló y Lea sufrió la afrenta de su hija. La mención de estos nombres nos ayuda a ver la trama humana detrás del relato bíblico. También citaremos autores y comentarios clásicos que ayudan en la exégesis, como el trabajo de traductores y comentaristas que señalan la tensión entre texto narrativo y ética normativa, sin convertirnos en académicos que pierdan la compasión pastoral. Citaremos salmos cuando busquemos consuelo, por ejemplo Salmos 10, que clama por la justicia divina ante la opresión, e Isaías 61, que anuncia la buena noticia para los quebrantados de corazón. Estas citas no son ornamentales, sino que conectan la experiencia de Diná con la amplia historia de redención. Al concluir, recapitulemos. Diná no fue un mero incidente anecdótico en una genealogía. Fue una persona cuya experiencia expuso la fragilidad del pacto cuando las pasiones humanas se adelantan a la ley. La narrativa de Génesis 34 nos obliga a mirar el conflicto entre honor y justicia, entre protección y venganza, entre ley y emoción. Nos desafía a no repetir la historia de responder al mal con más mal. Nos llama a cuidar de los vulnerables, a establecer procesos que velen por la integridad y a no utilizar la religión como coartada para la violencia. La lección teológica es clara. Dios no promete indemnizar el pecado humano con más pecado. Dios promete redención y caminos de justicia que restablezcan la dignidad. Si esta historia te movió, te invito a inscribirte en el canal para recibir más reflexiones bíblicas que no rehúyen las preguntas difíciles. Comparte este video con alguien que necesite pensar con la palabra. Oremos también por las víctimas de violencia para que la iglesia sea refugio y no un tribunal de venganza. Que la memoria de Diná nos recuerde que la dignidad humana es sagrada y que la justicia verdadera busca reparación, no destrucción. Que podamos, como comunidad, responder con justicia y misericordia, sabiendo que la última palabra pertenece a Dios, que ve, que pesa y que promete redención. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete y acompáñanos en la búsqueda de una fe que actúe con compasión y discernimiento. Que la paz y la justicia de Dios guíen nuestros pasos hoy y siempre.